Un fuerte aplauso para nuestro amigo David Gerardo Canales Martínez. Bueno, bienvenido. También aquí de porra. Muy bien. Los vamos a invitar a todos los eventos. Sirvan de lo que quieran, no se crean. Soy maestro y escritor, entonces no, pero de corazón sí. Entonces, David, un gusto. Estuve leyendo tu trayectoria y para todos los que les guste el turismo y para todos los que les gusten muchas cosas, pues bueno, ahora sí como que tú representas bastantes de ellas. Cuéntanos cómo empezaste en todo esto, porque tu carrera sí combina algunas cosas, pero todo lo que has hecho con ella es muy especial. ¿Cómo estás ahorita en este momento de tu vida con lo que has alcanzado? ¿Y qué puedes decirle a la gente de qué te llevó a lograr lo que tienes en este momento, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que me precedieron. Aprendimos mucho esta noche y que tengamos un lugar donde se pueda expresar la cultura, pues tiene que ser muy aquilatable. Yo, bueno, empecé ya en serio en esto de la cultura del noreste, por ahí del 2007, creo yo. Soy muy buen lector, eso sí, y me daba mucha tristeza que no se ocuparan del noreste como tal. Todos los países tienen sus regiones y nosotros en México están muy claras esas regiones. El noreste es una región muy distinta, nosotros no somos chilangos, sin ganas de menospreciar, porque ese no es el caso, no es buscar quién es mejor y qué diferencias nos pueden separar, más bien qué podemos nosotros aportar. Y nosotros aportamos una cosa muy distinta a lo que aportan los tapatíos, los oaxaqueños, que mis respetos y los apreciamos mucho, pero no se ocupaban de estudiar, de conocer, de dar ese lugar donde estamos nosotros en la parte del noreste. Y no es escrito para los norestenses, sino, como siempre dije yo, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no me quiero acordar, yo nunca he estado en La Mancha, ¿no? Y no, por eso no voy a leer el libro de Don Quijote. Y así es, o sea, cuando escribimos sobre una región es para todo el mundo y es para mantener esa identidad que obviamente con la globalización pues enriquece, ¿no? Y podemos siempre, toda la vida se va enriqueciendo nuestra cultura. Nosotros tenemos grandes inmigrantes que han venido para acá a aportarnos, como Gonzalitos, por ejemplo, que nació en Guadalajara y es un gran regiomontano, ¿no? Pero pues eso es parte de la riqueza que nosotros tenemos aquí y que vale la pena que la entendamos y que la podamos promover. Y bueno, pues pues ahora sí el recorrido que tú has hecho y esfuerzo, porque en realidad es un esfuerzo muy grande, porque como tú dices, no se le ha dado el espacio que se merece quizá, y ahora con esto, ¿tú qué has visto que has aportado? ¿Cuál tú consideras que ha sido lo más importante que has aportado con tu obra, hacia los demás? Como tú dices, no es para cierto tipo, sino es para todos, para el que pueda estar dispuesto a aprender algo. Tú, más o menos, ¿qué es lo que esperas? Si no es lo que has logrado, lo que esperas con tu obra, pues ahora sí viéndola a la distancia. Vale, sí, bueno, es mucho esfuerzo. Como te decía, empecé ya en serio en esto en el 2007 y en el 2013 pude hacer mi primer libro que se llama Soy Norestense. Y de ahí pues han partido muchas cosas. Ahorita que platicaban de que van a hacer su segundo libro, su tercer libro, pues los entiendo muy bien, porque así lo más importante para mí al terminar el primer libro fue: necesito urgentemente hacer el segundo libro, porque me topaba con gente que decía, bueno, ya sembraste árboles, ya tienes hijos, ya escribiste un libro. Y pues no, o sea, no tiene nada que ver
o sea, esa no era la función, no escribir un libro como decir, bueno, ya terminé mi labor, sino es un vínculo, o sea, pues una máquina que nos permite llegar a otro lado más. Y eso los libros van permitiendo, abren más puertas, va uno conociéndose a sí mismo y vas entendiendo qué es lo que quieres decir. Y de ahí parten los recorridos que platicabas ahorita, los talleres, las pláticas sobre historia del noreste y las reuniones entre los cronistas, que me ha tocado gente que sabe muchísimo, pero nadie los escucha. Y ahí es donde es la importancia, cómo hacer que la historia y nuestra cultura sea atractiva. Por ahí va, yo creo, ahorita que preguntabas qué es lo que estoy tratando de lograr, es eso, hacerla atractiva. Cuando salimos de secundaria, lo último que queremos es leer de historia, porque nos traían ahí que qué día fue cuando Miguel Hidalgo le tocó las campanas. No tiene nada que ver eso. Nosotros éramos un pueblo que queríamos expresarnos y no fue solamente Miguel Hidalgo en ese día. Es muchos años que tuvimos antes y después, porque también nosotros celebramos la independencia cuando Miguel Hidalgo gritó, y ese fue en 1810. Terminamos nuestra independencia hasta el 24, cuando se firma la Constitución. Y entonces lo que necesitamos es entender qué pasó y por qué sucedió, no la persona y la fecha. Y ahí es parte de esa lucha también, ¿no? Es atractivo aprender la historia. Y, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, tú tienes unos recorridos, ¿nos podrías hablar un poquito de estos recorridos? ¿Cómo surgieron en primera y qué tenemos que decir? Bueno, ya hice uno, hay que hacer los demás, ¿no? Sí, bueno, para entender también el noreste, nosotros tenemos un gran problema de centralización. Una vez ayudamos, mi esposa y yo, en unas elecciones para gobernador, y andábamos nosotros en Bustamante y en Villaldama, y nadie nos pelaba aquí, según nosotros estamos ayudando mucho. Resulta que el 90 y no sé qué porcentaje de los votantes estaban en Monterrey y su área metropolitana, entonces pues no había recursos y era preferible para el partido político concentrarse en Monterrey. Y los pueblos que tienen mucha historia, que tienen mucho que aportar, pues también igual, nadie se preocupa por ellos. Y ahí es donde empezamos yo me tocó desde chiquito conocer los municipios prácticamente todos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que los disfrutamos mucho, y empecé yo a tratar de llevar a gente hacia allá. Y ahí partimos para hacer recorridos. Desgraciadamente, pues es poco tiempo para hacerlo, porque tenemos solamente los fines de semana, pero ya desde el 2017, por ejemplo, tenemos un recorrido por Monterrey. Partimos de Asta Bandera y caminamos hasta la Macroplaza. Empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde. Y mi esposa, que no le gustaba mucho al principio, luego terminamos con una cervecita con todos los participantes. Son más o menos unos 12, 15 participantes y salen encantados. Y solamente una persona salió regañón al final. Pero ya llevamos 34 recorridos de Monterrey desde el 2017, y la gente sale encantada y dice, no conocía mi ciudad. La mayoría son gente que aquí vive. Nos ha tocado, ahora vamos a hacer uno para unas personas que vienen de Estados Unidos, pero también es para nuestra ciudad. Y la gente dice, oye, me voy de viaje a una ciudad y contrato un recorrido, y en mi ciudad no conozco. Es parte del show. Pues bueno, si vamos a irnos a lo que has pasado tú en estos recorridos, sobre todo lo bueno, ¿qué te ha llamado más la atención de la gente que te ha comentado? ¿Qué es lo que más les gusta de ese recorrido? Digamos que a los que no les gusta caminar mucho es lo que no, eso ya es, pero los que se han ido con esa, digamos que reseña buena, ¿qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que más les ha gustado de esos recorridos? Varía mucho.
Varía mucho. Empezando en el Asta Bandera me da la oportunidad. Ahí es un lugar padrísimo donde normalmente nos toca en la mañana un buen clima, luego ya puede ir muy soleado o muy frío, pero en la mañanita se puede ver muy bien toda la ciudad. Y lo que más me ha tocado de que les atrae es que cuando platico que la ciudad de Monterrey hasta 1930, desde 1577, que fue la primera fundación, hasta 1930 nunca se salió de Félix U. Gómez, Venustiano, Hidalgo y Madero. Ese es el primer cuadro de Monterrey, y por todos esos años ahí vivieron todos los regiomontanos, y se fue expandiendo ya después, y ya a partir de 1930 en adelante, pues es todo este movimiento que se hacía. Y entraban por Hidalgo, la calle Hidalgo, no había constitución, no estaba tampoco tan canalizado el río. Todas las propiedades de Hidalgo hacia el río, ahí tenían su, pues como diremos, el ejemplo más padre es el donde está el restaurante El Tío, era la Quinta Calderón. La Quinta Calderón entrabas por Hidalgo y terminaba en el río. Así era su terminación. El río cuando traía agua y cuando no, hasta ahí llegaba. Y entonces ahí nos permite ir despertando el interés, y todo el camino vamos platicando y la gente haciendo preguntas. Llegamos al Panteón del Carmen, hay varias tumbas ahí bastante interesantes y una arquitectura impresionante de los mausoleos que tenemos ahí. Pasamos por una panadería de barrio que el Oxxo nos quitó. Todos los barrios que tenemos nosotros aquí en Monterrey tenían su capilla, porque tenemos muchas capillas también bien bonitas. Pasamos a la iglesia de Dolores y Perpetuo Socorro, que no le pide nada a las iglesias de Puebla. Bien, ¿cómo le diré? Bien, no, pero además están bien cuidadas, ¿no? Y están pegadas una de la otra. Eso está bien padre. Una de las cosas que pasó aquí con Monterrey fue creciendo mucho, los barrios iban creciendo mucho, y entonces esas iglesias de barrio las tumbaban para hacer otras nuevas. Es el caso de La Purísima, por ejemplo, que es una construcción muy bonita y ha ganado premios, pero antes había otra iglesia ahí. También el Roble, esta es la cuarta iglesia del Roble que tenemos nosotros. Pero en el caso de Dolores, se compadecieron e hicieron el Perpetuo Socorro a un lado. Están las dos iglesias pegadas pared con pared y podemos visitarlas las dos. Y son un tesoro, una construida en 1901 y otra en 1950. Y se ve también, se alcanza a apreciar la diferencia de las épocas. Cuando se construyó una con un estilo así muy, pues como diré, oscuro, con poca luz, pero muy interesante, y la otra con unos vitrales que trajeron de Europa, que se ve bien alumbrada y bien amplia. Entonces nos da la posibilidad de apreciar ese cambio en la ciudad. Y pues seguimos caminando, el Mercado Juárez, vamos a la calle Juan Ignacio Ramón, que fue donde se fundó Monterrey por 3 veces. La mayoría de las ciudades del noreste se tuvieron que fundar varias veces. Eso también es otra de las diferencias. Nosotros no tuvimos aquí, ¿cómo le diré? Porque luego cuando digo indios se oye despectivo, pero naturales que sembraran o que tuvieran grandes construcciones. Tuvimos pobladores seminómadas. Hablar de seminómadas es que tenían una cierta región, pero no tenían nada establecido. Yo platico mucho que nuestros antepasados no cargaban piedras. En el taller de historia esto les llama mucho la atención porque imagínense un borrado, una lazapa o un kikapú que dijera a su papá: oye papá, me gustó mucho esta piedra, me la voy a llevar. Mijito, o sea, ¿para qué te sirve? O sea, si no te va a servir para sobrevivir, olvídate. ¿Qué te sirve para sobrevivir? Y eso es lo que vamos a llevar.
Y las piedras pintadas que tenemos es porque regresaban a esos lugares, por eso la diferencia de nómadas y seminómadas es de que sí había los lugares a donde regresaban en el verano, en el invierno o cuando había secas, y entonces estos indios duraron aquí en esta región más de 5,000 años. Los despreciamos en la historia, no platica nada de ellos. Digo, a mi esposa me tiene que detener porque vamos a la Ciudad de México, está el Museo de Antropología e Historia, el museo más importante de la vida de América antes de la llegada de los españoles, y no tienen ni una mendiga flecha de los que vivieron aquí en el noreste. No existe, no le dan importancia. Ya hay mucho trabajo que están haciendo para darles esa importancia, y hay muchos lugares, Boca de Potrerillos, en fin, que vale la pena que conozcamos, y van entendiendo cómo se vivía la gente que, como les digo, más de 5,000 años pudieron sobrevivir aquí comiendo lechuguillas, ¿sí? Inundaciones, heladas, sequías, que nos quejamos ahorita nosotros, pues ellos las pasaron y pudieron sobrevivir. Pues muy interesante esto que nos cuentas, y bueno, precisamente pues es un pilar el que tú pues con tu esfuerzo nos des estos conocimientos que algunos pues no los tenemos, que sea la mayoría, y qué bueno que tu labor sea reconocida y que poco a poco se vayan dando las cosas. Te quería preguntar, ya casi por último, es en tus proyectos que vienen, ¿hay algo que te haya faltado hacer en cuanto a tu, digamos, tu visión que tuviste desde que, ahora sí que saliste a hacer todo lo primero? ¿Qué te falta hacer en cuanto a digamos que este ámbito que ha sido, pues, con mucho esfuerzo a lo largo de los años? ¿Qué te falta por hacer? Híjole, tiempo. Me toca mucho, hay gente que nos precedió muy buena y se nos están adelantando. Tengo muy claro, por ejemplo, mi maestro Fernando Garza Quirós, que hace 2 años partió, y él había escrito 13 libros del noreste, de los cuales nada más he podido recuperar 4. Y traté de tocar puertas cuando él estaba vivo para hacerle su antología, y no, pues todavía no he podido hacerlo. Recuperar esos 13 libros que el maestro escribió. Ahí tiene un libro sobre Agapito Treviño, por ejemplo. Él hablaba mucho del folclore, del ánima de la Nacahuita, que es una capillita que está ahí atrás de Villa de García, y todas esas cosas se quedan en el esfuerzo que hizo esa persona. Ahorita vamos a celebrar la semana que entra la vida, 150 años que cumple, ¿cómo se llama el profe? Un profesor de Bustamante que se llama, por eso escribo, porque se me olvida la noche. Sí, ni siquiera los del pueblo de Bustamante se acuerdan de él, y él fue parte de los que fundaron la Universidad de Nuevo León. Nosotros primero tuvimos academias que se fueron haciendo poco a poco, y luego se hizo la Universidad de Nuevo León, y luego por un problema estudiantil se hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero partimos como una Universidad de Nuevo León, un esfuerzo de juntar todas las academias de medicina, de contaduría, de ingeniería, de filosofía, y para hacer una sola universidad pública. Y él fue parte de ese esfuerzo. Y son, como les digo, cosas que tenemos que recuperar. Hoy en la mediodía me invitaron el cónsul de Corea para darle una medalla a un pelado que nació en Agualeguas y participó en la guerra de Corea. Sí. Lo que sucede es que ahorita estamos con el problema de Ucrania y Rusia. En 1947 creo que fue la guerra de Corea, 49. Estados Unidos decide emprender esa lucha contra Rusia, y al final de cuentas
no quiero meterme en líos de quién es el bueno y el malo, pero se divide la Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, Corea del Sur todos los años hace un evento con todos los veteranos de Estados Unidos que pelearon en la guerra de Corea, porque al final de cuentas le dieron, el pueblo de Corea se lo merece. Y hace 3 años una persona supo que el 10% de los soldados norteamericanos eran mexicanos. En esa lucha, y si el pueblo de Corea está condecorando a los veteranos de Estados Unidos, ¿por qué no a los mexicanos? Y han encontrado 4 vivos mexicanos que pelearon en la guerra de Corea, y uno de ellos es este joven que vive aquí en Mitra Sur. Este es un señor ya de 90 y tantos años, muy lúcido, ahí lo pude entrevistar, y él decía: yo nací en Agualeguas y luego con mi papá nos fuimos a vivir a Camarón. Camarón es un pueblito que está donde ahora está Anáhuac, Nuevo León, y ahí es la primera estación de tren. Cuando el primer tren que llega en esta zona fue de Laredo a Monterrey, por ahí de 1870 y tantos, y la primera estación de Laredo, Texas, se llama la estación Camarón, y de ahí él se fue con su papá, que era sembrador, se fue a una hacienda cerca de Nuevo Laredo, que esa es otra historia de cómo se funda Nuevo Laredo a partir de Laredo, Texas. Siempre les digo yo que los más mexicanos que hay en todo el país son los de Nuevo Laredo, porque cuando perdemos Texas primero y luego la guerra de Estados Unidos, nada más existía un solo Laredo, y ese Laredo estaba en Tamaulipas, ¿no? Pero deciden que la frontera de Estados Unidos no sea el río Nueces ahí en San Antonio, sino que sea el río Bravo, y entonces queda Laredo como parte de Estados Unidos. Y hay gente, llegan los americanos ahí con los laderenses y les dicen: oye, pues ya eres gringo, o al menos que no quieras y te tienes que salir. Y hubo familias que no quisieron ser americanas y cruzaron el río y fundaron Nuevo Laredo, ¿no? Y luego cuando platico yo de que esta guerra de Estados Unidos, hay regiomontanos que dicen: hubieran agarrado hasta acá los gringos, ¿no? Hubieran estado de aquel lado. Pero eso es la de herencias, al fin deciden para acá. Bueno, este muchacho, estando de 16, 17 años, cruza a Estados Unidos a estudiar inglés y lo reclutan para irse a la guerra de Corea. Dice que estuvo 3 meses en Massachusetts y de ahí a Oakland, y de Oakland en barco a Corea, y llegó a Corea y a los 5 días ya estaba en el frente de batalla. Llegó a ser teniente y tiene sus condecoraciones. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos unirnos a tus páginas que he visto que tienes ahí? Y pues bueno, ¿algo más que nos quieras decir simplemente para cerrar el evento? Muchas gracias. Bueno, sí, me pueden encontrar en Emilio Carranza 901. Tenemos página de internet www.canalesmartinez.com. Ahí siempre estamos subiendo artículos. Tenemos la página de Facebook, que es David Canales. Facebook, Instagram, ese sí la maneja mi señora, yo no le sé. Soy norestense, se llama. Y bueno, los libros están en Amazon, 4 de ellos, tanto electrónicos como físicos, y en Publiarte, una revistería ya de San Pedro, padre, en el restaurante García, del machacado con huevo, en el restaurante La Enramada también, y en el Museo de Historia también tienen ahí los libros. Y yo lo que los invito es que lean, que ya sé que lo hacen muy bien, y si pueden leer sobre la historia, siempre va a ser muy enriquecedor. Y hay muchas, hay gracias a Dios muchos libros. Yo, como digo, en la biblioteca, nada más de historia del noreste, de la revolución para acá, tengo más de 140 libros, gente que ha escrito. La cosa es que tenemos la problemática de que hay que
reescribirlos o reeditarlos, y ahí es donde nos atoramos un poquito. Macario Pérez se llama el hombre ilustre de Bustamante, Nuevo León. No nos leemos en eso. Den un fuerte aplauso para David. Y bueno, ahora sí cerramos. Gracias a ustedes, gracias a todos los participantes, gracias a la Galería Arte Macro y también al Refugio. Y bueno, nos vemos próximamente en algún evento, ¿verdad? Bueno, gracias. Cuidado con la porra, ya la salida. Nada,